Caimanera protesta, más presos políticos, manifestaciones en Washington, D.C. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier, gracias. Bueno, nuevamente acá en Cubanos en Washington, D.C., observando como siempre el panorama. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo se encuentra? Bueno, como puedes ver o como pueden ver, ya sin gafas. Así que no te voy a cambiar los temas que ya enunciaste, pero si me dejas hablar sobre esta cirugía que me hicieron en los ojos, pues te hago el podcast nada más del milagro de la medicina norteamericana. Pues bueno, yo creo que producto de la necesidad, ¿no?, de la importancia de los temas que vamos a hablar hoy, no es que los demás no sean importantes, pero esto está candente en las redes. Yo creo que es momento de enfocarnos solo en esto y en otro podcast podemos hablar de ¿Tú quieres decir que mis ojos no son tan importantes? Pero creo que nuestros suscriptores y pues la gente que sigue nuestro podcast, yo creo que está deseosa, ¿no?, de escuchar nuestras opiniones acerca de todo lo que está sucediendo en la isla y lo que recientemente pues pasó, ¿no?, que el pueblo de Caimanera salió a las calles. Un nuevo estallido social se da en la isla, esta vez en una pequeña comunidad, en un pueblito apartado de la provincia de Guantánamo, pero no es un pueblito insignificante. No, un pueblito cualquiera. No, pues para nada. Por la cercanía que tiene con la base naval de Guantánamo, para nada. Posiblemente es el único municipio, ¿no?, con frontera terrestre con otro territorio en todo el país. Y no podemos olvidar, yo siempre lo digo, que el oriente de Cuba en algún momento nos va a sorprender y en grande. Todos los movimientos libertarios en Cuba han surgido en primer lugar en el oriente. Todos, en la lucha por la independencia, todo ha surgido en el oriente. Por lo tanto, yo pienso que en algún momento el oriente de Cuba, que además es el más sufrido de toda la isla, es el más empobrecido de toda la isla, en algún momento van a despertar y van a demostrar lo que son y el valor que tienen, que yo sé que allí hay muchos hombres y muchas mujeres valientes. No, permíteme corregirte. No es que nos van a sorprender. Ya nos están sorprendiendo, claro. Nos han sorprendido muchas veces ya. De hecho, fíjate, cuando el 11J, el segundo picón fue en el oriente de Cuba, en Palma Soriano. Bueno, pues nos van a seguir sorprendiendo. No, es que yo acabo de decir algo muy importante en su introducción, y es que el oriente del país ha sido muy rebelde siempre. No, y no solo es que ha sido muy rebelde, sino es que también es una de las zonas más empobrecidas del país y por ende es donde más se pasa trabajo, donde la situación está más difícil. Sí, y además de esto, y esto es lo que provoca estos estallidos. Independientemente de que toda Cuba ha sido traicionada, todos fuimos traicionados por ese sistema que pretendió... ¿Por los comunistas? Sí, ese sistema literalmente pretendió... Más allá del sistema, de ideología, Cuba ha sido traicionada por los comunistas. Pero recuerden, Fidel Castro prometió que su lucha era para devolver el orden constitucional. Por eso recibió el apoyo de mucha gente engañada. Pero obviamente Fidel Castro, que era también del oriente de Cuba, si bien nos traicionó a todos, a quien más traicionó fue a su propia tierra. Yo creo que no, pero no solamente eso, a quien más maltrató siempre fue precisamente a la gente de su propia zona de la que él nació. Al punto de que un oriental o una persona del oriente del país es ilegal en La Habana, en la capital. Es ilegal en La Habana. Es ilegal en la capital, en la capital. Y ha sido prácticamente es un ilegal. Esto es un absurdo, uno ser un ilegal en su propio país. Creo que el territorio de Cuba, que ha sido más víctima precisamente de todo esto que tiene que ver con el regionalismo, ha sido precisamente en la parte oriental de Cuba. Los orientales, yo soy oriental, yo nací en el oriente de Cuba, pues tienen mala fama en el resto de las zonas del país, en el centro, en La Habana. Pero yo creo que eso es viceversa, ¿no? Porque cuando alguien de La Habana va al oriente también... sí, no, pero no de esa manera. O sea, es como ya la etiqueta de que son delincuentes, los palestinos. O sea, hay una especie de referencia bastante fea hacia los orientales, y yo creo que en eso ha incidido mucho, por supuesto, el castrismo, ¿no? Dándole mala fama precisamente al oriente de Cuba, pero además también por ser la región más empobrecida del país, que de hecho lo es la región más empobrecida del país. Noten ustedes la naturaleza, vamos a decir, diabólica de Fidel Castro, porque yo trato de encontrar quién ha sido la persona que más ha odiado a los cubanos. No la hay. Y ha sido él.
Él Pero- y todos los que lo secundan. Es un porque engendro él diabólico. solo no Pero hizo nada en Cuba. fíjate, él Él y los comunistas en general. Es la ideología comunista, Sí. esta ideología malévola y diabólica. Ujú. él odió, En general, donde él se apoyó, pues para poder Sí. postergarse en el poder. él odió a su propio país. Pero de su propio país, a quien más odió fue a la gente de su propia tierra, exacto. de su propia zona geográfica. A la gente de Oriente, que hay que decirlo, la gente de Oriente obviamente tenía muchas ilusiones de que realmente este oriental devolviera al país al orden constitucional. Y por eso lo apoyó. Pero Oriente Bueno, hoy... lo apoyó, eso es relativo, porque al final No. él no inventó la revolución que existía para restituir la constitución del 40. Fidel Castro simplemente se sumó a luchas que ya existían y traicionó y se a la todos aquellos robó. engañándolo. se la robó. Por supuesto, y lo que hizo fue robarse el show. Sí, pero no es que como ni también- él inventó el movimiento, ni él era el más Sí, grande pero líder que existía, porque existían recuerda, muchísimas figuras más Reinier, importantes que Fidel yo por lo Castro, menos yo como escuchaba- Echeverría, como Fran País. Sí, yo que provengo No. del centro de Cuba, pero también pues, fui mucho al oriente, yo siempre oía decir de la parte occidental que no, que el oriente de Cuba era la parte más revolucionaria. Y No, eso no es así. Eso es un cuento. El Oriente de Cuba es la parte más humilde y por tanto muchas veces es el sector más Es manipulado. la parte más sufrida, Más la parte sufrida más también. sufrida, por supuesto, Ahora- desde que tú ya vas entrando a la zona más oriental, las provincias de las Tunas y demás, tú te percatas de que realmente la pobreza ahí es Pero extrema. ahí es a lo que yo me refiero. Es más manipulado por eso, porque al ser más pobres y no tener nada, pues le venden, ¿no? Estas fantasías, estas utopías de que no, te voy a dar una mejor vida, la revolución lo está haciendo por ti, para poderte, y es mentira, simplemente que son tan pobres que con unas migajas, con un simple vas albergue, a pues tener un la mejor- calidad de vida mejora y entonces Bueno, se ven que están... vas a pero- tener Te voy a decir que No es que uno estamos hablando, pero de bueno. los movimientos más grandes que surgieron en Cuba de la oposición fue precisamente en Santiago de Cuba, la UNPACU, liderada por José Daniel Ferrer, Y que sí. ahora lamentablemente pues está preso, y muchos de los miembros de la UNPACU pues también se han exiliado, ¿no? Por todas las cosas que han ocurrido. Pero nosotros que viajamos hasta Santiago de Cuba y visitamos allí a José Daniel Ferrer, pudimos ver un movimiento verdaderamente grande, verdaderamente fuerte, y era allí en el oriente de Cuba, en Santiago de Cuba, allí, ¿verdad? Así que me parece a mí que al final, lo repito, ya ellos nos están mostrando que pueden levantarse, pero yo estoy segura de que nos van a sorprender aún más. Bueno, vamos a Nos entrar, van a sorprender vamos a entrar un más. poco en el tema, ¿no? que vamos a tratar hoy, y es estas protestas en Caimanera, donde el pueblo de Caimanera salió orgánicamente a protestar, a manifestarse, a exigir libertad, a exigir comida, pero exigir libertad. El grito, el clamor que prevalecía en las calles de Caimanera, que por cierto, el pueblo se dio cita frente a la sede municipal del Partido Comunista. Reinier, Y Mira, ahí le reclamaron a los que supuestamente representan los intereses del pueblo, que para nada es cierto, lo que hacen es representar los intereses de quienes dirigen. Esa es una cosa Y ahí importante. reclamaron y exigieron libertad. Esa es una cosa importante. El pueblo está reclamando, por supuesto, comida, porque sin comida no se puede vivir, pero el Exactamente. pueblo se está dando cuenta que lo que hace falta para tener comida es la libertad. Así que eso es una cosa Exactamente. muy valiosa. Si me No, y permiten. es un punto bien importante porque, o sea, anteriormente, en años anteriores, muchas veces se manifestaba, cuando la gente salía así, estos estadios orgánicos que nadie planificado, Ujú. muchas veces la gente salía con quejas específicas, no puntuales, y se obviaba un poco esto del concepto de la libertad. Ya a día de hoy, los cubanos entienden que el factor fundamental que no existe en Cuba y por el motivo por el cual se vive en esa precariedad es que no hay libertad. No hay Exacto. libertad para nada. Ni para emprender, ni para crear, ni para pensar, ni para vivir. si ustedes me lo permiten, recuerdan que el podcast anterior precisamente trató del tema de la comida. Que entrevistamos a Joe Suárez con su interesante artículo que se llamaba como carne de... Carne de perro, de humanos y otras maravillas del hambre en Cuba. Sí, y hablamos ahí precisamente del tema de cómo ese sistema se ha valido del hambre del pueblo como una Cómo de lo ha sus utilizado, principales exactamente. armas para someter al pueblo. Y precisamente de eso hablábamos la semana pasada. Pero que no ha sido una ingeniosidad de este Sí. régimen castrista. Y ¿eh? llama la Es atención. un modus operandi de los comunistas. Si no, ha sido un modus operandi que viene de todos los sistemas. Exacto. De todos los sistemas Sí. comunistas que han existido en la historia de la humanidad, Sí. pues esto ha sido una de las herramientas que ellos utilizan. Quiero recordar algo, y no es que yo esté diciendo que es que en Caimanera no vieron ni nada de eso, pero el sábado pasado, que se estaba estrenando, se estaba poniendo nuestro podcast sobre el tema del hambre en Cuba,
estalló esto en Caimanera en las horas de la tarde, precisamente por el tema de que no tienen que comer. No tienen que comer y eso es básico. Y yo creo Un que pueblo con hambre, olvídate, en algún momento. no, Mira, es que está entre las teorías del marxismo, ¿no? Exacto. Si no tienes que comer, si no puedes tienes hacer más comer, nada, pues no puedes hacer más pensar en nada. otra Ahora, cosa. hay Eso una es cosa realidad. interesante que yo he venido hablando Es con una de las amigos de teorías que dentro de manejó. Cuba. He venido hablando esto en grupos de WhatsApp que yo tengo con amigos dentro de Cuba. Y lo interesante es que está llegando, o sea, ya en Cuba el calor es insoportable. No tiene que llegar el verano, ¿no? Ya El es calor, insoportable. los mosquitos. Entonces, en medio de una situación como la que están viviendo, situación con debe ser- hambre, mosquitos, el calor insoportable, eso se va a calentar. Y las protestas van a seguir. El régimen lo tiene que saber y ellos están, por supuesto, temblando con eso. Las protestas van a seguir. Si no es en el oriente de Cuba, va a ser en el centro, va a ser en Occidente, en cualquier parte No, del país. es que meses, Los cubanos se van a es que levantar porque no aguantan más. meses anteriores, en septiembre, se dieron protestas también en La Habana, en Guanabacoa, en Marianao, en varios municipios, producto de situaciones similares. Es que eso es incontrolable ya. O sea, el régimen tiene que saber, en primer lugar, que ellos no son populares. La gente no soporta a Díaz-Canel. Porque en definitiva no hay ningún tipo de vínculo ni histórico ni de ninguna índole. Es que ni siquiera es Díaz-Canel, porque al final No, Díaz-Canel de ninguna índole. es una figura decorativa. Pero pues, esa figura del Partido decorativa Comunista. supuestamente es la que está dirigiendo el Partido Comunista y el pueblo de Cuba. Pero la gente sabe que El no es pueblo de Díaz-Canel. Cuba no tiene conexión con eso, de ningún tipo. Y en este momento, sencillamente, ellos tienen que saber que están gozando del tiempo de menor popularidad con el pueblo de Cuba. Es que ya no hay. Y que el pueblo no da más. El pueblo no da más. Se ha roto todo tipo de vínculo con la sociedad. El pueblo no da Porque más. incluso antes, ¿no? Por lo menos, pues los castristas trataban de mantener esas utopías que ellos manejan muy bien, que es, bueno, la salud es gratis, la educación es gratis y es una educación, No me una salud toques de el calidad. tema de la salud, que te Es hago una- el podcast de mis ojos. Pero ya Y te ni digo por qué no me operé en Exacto. Cuba y me operé aquí. Pero el tema ¿Ok? es que ya ni siquiera esa mentira la pueden sostener. Ni la salud, ni la educación, todo es un desastre en Cuba. Todo es un desastre. La vida verdaderamente es bien difícil. Y el costo del alimento, no. del costo de la vida es extremadamente alto y de la misma salud, ni siquiera hay medicamentos básicos. Bueno, y estos dos puntos. No hay nada, Exactamente. no hay nada. El tema el ineficiente sistema de salud que existe en Cuba, imagínense en las provincias del campo, en los pueblos más apartados, donde posiblemente no exista ni siquiera lo que con los cubanos conocemos como policlínico, y lo que hay es una posta médica que atienda a todo el poblado. No, pero y al final, ¿para qué tú vas a ir al hospital si no tienes medicamentos? También, pero, O sea, por, eso lo, no pero tiene- por lo menos, imagínese, si un hospital no tiene ningún tipo de recursos para poder atenderte, que va a tener una posta médica. Ujú. ¿No? Entonces, estos dos puntos son algo de lo que los habitantes de Caimanera resaltaron en algunas pequeñas entrevistas o mensajes de voz que han ido saliendo desde Cuba, que fue de las detonantes más grandes de estas protestas orgánicas y pacíficas que se dieron en Caimanera por parte de la población cívica, No porque violentas. luego llegaron todos estos perros represores militares bien armados, bien dirigidos y bien alimentados a dar palos y tundas, incluso plomo si fuese necesario, para retomar el control de la situación. Pero antes de entrar en ese aspecto de las protestas, fueron estos dos puntos: el hambre, el poco acceso que tenían o que tienen los habitantes de Cuba en general y específicamente en Caimanera, de poder tener una alimentación decente, de poder poner un plato de comida a sus hijos con vergüenza, y por supuesto este sistema de salud que a día de hoy en Cuba que no sirve para nada. Ujú. Además de eso, también en la provincia se reportaban apagones generales producto de supuestas averías Imagínate. que existen desde el 59. Y eso sin contar que cuando ocurren estas cosas hay un apagón de internet en Exactamente. todo Y el entonces país. esto es una fórmula explosiva. Ahora, yo creo, Hambre, cero medicamentos, apagones. yo creo que Es una fórmula explosiva que le está saliendo el tiro por la culata al régimen. Sí. Y el pueblo y la gente en Cuba se está dando cuenta de que el reclamar, el salir a manifestarse es el ejercicio clave y legítimo que tienen como sociedad para exigir una realidad diferente y para exigir sus quejas. Exacto. Sí, yo creo que es un gran ejemplo para el pueblo de Cuba, la gente de Caimanera, porque si aspiráramos solamente como cubanos a un simple pollo,
o un par de huevos. Bueno, pues déjenme decirle que los huevos y los pollos fueron entregados a la gente que de manera a los siguientes días. Por supuesto, es una miseria y para nada. Una migaja. Una migaja. Pero para toda la gente en el resto de Cuba que está necesitando ahora mismo de un pollo, bueno, pues si lo quieren van a tener que hacer lo mismo que hay manera. Ya saben cuál es el camino en la calle. Ya saben cuál es el camino. Ahora, fíjate qué tremendo cómo el régimen siempre manipula las cosas, ¿no? Y el pueblo de Cuba tiene que estar viendo eso también. Ojalá que lo pudieran ver, porque yo realmente desde acá afuera no sé qué es lo que está pasando allá dentro de la isla, cómo la gente se entera de estas cosas que suceden. Yo sé que se enteran, porque ya te digo, yo converso con cubanos dentro de Cuba a través de grupos que tengo en WhatsApp y yo sé que ellos se enteran de las cosas que ocurren. Ahora, es bueno que los cubanos vean cómo el régimen lo manipula todo. Se vio clarito porque por la internet salieron los videos de la gente, del pueblo, de la cantidad de personas que habían allí a gritos de libertad y reclamando cosas. Y el régimen dice que fueron 2 o 3 borrachos. Bueno, ahora que dicen esto. 2 o 3 borrachos que salieron a armar problemas. Yo creo que eso es una parte bien importante que tenemos que analizar de lo que sucedió. Vamos a terminar con cómo se dieron las protestas. Que bueno, básicamente lo hemos dicho, pero es importante, yo creo que decir, ¿no? Cómo alrededor de las 7 de la noche fue cuando empezó la efervescencia producto de todos estos días. La gente vio nuestro podcast. De apagones. La gente vio nuestro podcast que se estrenó alrededor del mediodía. Hablamos de la cuestión de la carne. ¿Usted cree que fue? Bueno, pudiera ser, quién sabe. Pero ¿para qué estoy haciendo el podcast aquí? Sí. ¿Convocando a quién? No, lo estoy convocando a ustedes y tengo la certeza de que hoy mismo va a haber protesta también. Después que nos vean. Es más, estoy llamándole, mis hermanos, porque de lo contrario es miseria lo único que a ver, existe una realidad, señores. Espera protestas hoy. La dictadura castrista va a caer como han caído el resto de las dictaduras que han existido en el mundo. Y es con el pueblo en las calles. Yo creo que la diferencia de los cubanos al resto de las sociedades que han atravesado procesos similares al de nosotros es que nosotros, a diferencia de ellos, tenemos un exilio a por mayor, ¿no? A diferencia de, no sé, de Polonia, países que han atravesado situaciones similares a la que nosotros estamos pasando. Y nosotros tenemos posiblemente la mitad de los cubanos a día de hoy estén fuera de Cuba. Y si no, en poco tiempo estaremos en esa estadística. Y yo creo que la libertad de Cuba se va a tomar con el pueblo en las calles, pero es con todo el pueblo. Los de adentro y los de afuera. Ustedes que a veces son críticos a la administración, yo no, porque yo soy un ciudadano americano, no, es broma. Pero lo que quiero decirles es que tenemos un gran aliado en la administración norteamericana. ¿Por qué digo esto? Porque esto que tú acabas de decir, Renier, diciendo, bueno, que es que el exilio, ¿verdad? Es como una válvula de escape. Bueno, pues parece que alguien le dijo a Biden, oye, la cuestión es que ya fue el segundo avión con deportados para Cuba. Gente que está siendo enviada desde acá para poner bien malo aquello, como hacía falta. De hecho, te voy a decir algo. Sé que cuando llegan a La Habana, todos estos deportados tienen que pasar por el cuartico donde les hacen una severa entrevista. Después del podcast nuestro aquí, donde hablamos del primer avión de deportados. Entrevístenlos bien. Entrevístenlos bien porque esos cubanos, mi hermano, ya no tienen nada que perder. ¿Tú sabes cómo van para allá? La única vía de escape que tenían, Biden se la cerró y los envió para allá. ¿Saben lo que les están diciendo? Arreglen ustedes aquello. Que Dios los ayude. Yo no quiero que deporten a nadie, pero parece que han tomado nota, Renier, de lo que estás diciendo y parece que han decidido que van a cerrar la válvula de escape. Es lo que estoy viendo. Es la única explicación que tengo para esto. Yo sinceramente de esta administración no espero nada positivo. No, yo tampoco. Así que no me esperanzo con ningún gesto ni nada que ellos hagan. No espero nada bueno. Recuerda. Pero si es así, Dios quiera. Dios quiera que mañana mismo esos cubanos que han sido deportados sean la clave de la fórmula de la libertad para Renier, Cuba. Yo lo siento mucho, de verdad, como cubano. Me da mucha pena, ¿verdad? Con los hermanos nuestros son nuestra sangre, ¿ves? Son nuestra sangre. Pero desde el primer podcast que se hizo aquí, yo mencioné la operación Retorno, ¿verdad? Sí, pero una cosa es la operación Retorno cuando usted Biden la está haciendo. Biden está enviando en retorno los aviones. ¿Te acuerdas? Bueno, eso a mí no me parece que tiene mucho sentido, Mario. Pero el mensaje en este momento para los cubanos y más ahora después que la frontera se ha cerrado porque el título 49, ¿verdad?
y no quiero cambiarlo, Sí. ha sido tajante. Y ahí en ese cambio en la frontera no vale que seas cubano, no vale que seas venezolano, no vale que seas nicaragüense. Entonces hay un mensaje muy claro para nuestros hermanos de Latinoamérica, pero específicamente para lo que nos toca a nosotros, para los cubanos. Les están diciendo, miren, arreglen aquello porque ya Estados Unidos se cerró. El que no salió a tiempo y el que no logró naturalizarse y hacer todo esto, pues no tiene otra que arreglar aquello. Bueno, el caso es que el pueblo cubano ya no da más. Esa dictadura ya no da más. Y yo sí creo que tienen los días contados, porque aquí nada es para siempre, eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, estoy viendo que el pueblo cubano está despertando y que está perdiendo el miedo, que eso es algo muy importante. Porque a pesar de todos los encarcelamientos que han habido, a pesar de todas las amenazas del régimen, el pueblo sigue tirándose para la calle, y eso es una gran señal de que el pueblo cubano está, en primer lugar, despertando, y en segundo lugar, está perdiendo el miedo al régimen. Cuando esas dos cosas se mezclen completamente y el pueblo de Cuba masivamente, desde oriente hasta occidente, decida tomar las calles, ahí no va a haber dictadura que valga. Miami hasta Washington DC, no va a haber de Madrid a exactamente, no va a haber dictadura que valga, porque es imposible que el régimen pueda contra millones de personas en las calles. No, es imposible. Eso es real. Yo quiero recalcar, Renier, y tú no pueden y no han podido los anteriores. Fuiste tú quien mencionó hace un momentico y recalcaste que fueron protestas pacíficas. O sea, protestas no violentas. Y violentas. eso hay que recalcarlo, los violentos fueron ellos. Exactamente. Y una de las cosas que tiene la no violencia es que precisamente el represor tiene que pagar un costo. Es verdad que los que cogieron los golpes ahí fueron los manifestantes. No, y los que están presos ahora. Específicamente esos 5 jóvenes por los cuales tenemos que levantar la voz. Que yo quisiera leer sus nombres en algún momento. Empezando por la gente caimanera. Caballeros, no se pueden olvidar de esos 5 jóvenes. Exacto. Ustedes han comido pollo gracias a ellos. Ustedes no pueden olvidarse de ellos. No se puede abandonar a la gente, ¿no? Pero lo que quiero decir, gracias a protestas no violentas, pero quería decir algo más. Lo que estaba diciendo de la no violencia, que tendremos que dedicar podcast aquí al tema de los 198 métodos de lucha. De hecho, los invitamos a nuestros seguidores que nos dejen en los comentarios de cuáles son los temas que más les interesa que estemos abordando acá, y por favor, dennos también. Renier, un presupuesto de la filosofía de la lucha no violenta es que el represor da los golpes, pero paga las consecuencias. Gandhi, que fue uno de los grandes maestros de la no violencia, cuando ellos hacían las manifestaciones, ellos se amarraban los pies para cuando vinieran a darle los golpes, ellos no tuvieran su instinto de huir, ¿no? Para coger los golpes. ¿Sabes por qué? Porque sí, ellos cogían los golpes, pero los represores, a pesar de que era un tiempo sin internet ni nada, quedaban muy mal ante la opinión pública mundial. Déjame decirte que se ha filtrado que se les fue la mano de tal manera, porque esto fue noticia a nivel mundial, la protesta en Caimanera, que han tenido que tomar medidas con guardias represores. ¿Sabes por qué? Porque se les fue la mano. Sí, es que el abuso de poder es extremo. Se les fue la mano y ahí está. Ahí se sienten impunes. Ahí se ve. Se sienten insomnes. Y al final, ¿para qué toman medidas en contra de ellos si es precisamente el régimen el que alienta que eso pase? Aquí viene otro mensaje que estábamos dando del podcast pasado. Ustedes se acuerdan que le hablamos a las fuerzas represivas, le dijeron no se presten para eso. Bueno, miren, los que se prestaron en Caimanera a darle golpe a la gente pacífica y no violenta, ahora están pagando las consecuencias. Si tú eres un policía, si tú eres un represor, toma nota. Pagando las consecuencias, yo creo que es una palabra muy grande. Bueno, yo estoy seguro que el régimen está montando su teatro para hacer parecer que están sancionando a esta gente, pero sí, puede ser un teatro. Pero un momentico, para que no se quede esa idea así con ese matiz. Ellos no van a reprimir a sus propios represores para que después los represores tengan... Es que el llamado lo hacen ellos. El llamado lo hacen ellos. Escúchame. El llamado lo hizo Díaz-Canel. Están sancionando a alguien, yo creo que todo esto es parte de un bulto de teatro para hacerle entender a la opinión internacional de que están castigando a los policías abusivos. Pero el llamado lo hizo Díaz-Canel. Decirle algo a los represores que nos ven, que también están y tienen derecho, entre los que nos ven y toman nota, y no sé si darán like o no, pero nos ven. Yo a ustedes no me arriesgaba. A darle golpe a los que van a salir hoy. Yo no sé si será en Santa Clara, yo no sé si será en Cárdenas, yo no sé si será en la Isla de la Juventud. Yo a ustedes no me arriesgaba, porque acuérdense que la hora de la libertad está cerca también. Acuérdate, suponte que tú tienes razón, Renier, que es un teatro.
yo ustedes de todas formas no me arriesgaba a caer en el teatro. Porque además, fíjate, Reniel, la libertad está cerquita. Si ellos no toman consecuencias, el pueblo de Cuba yo creo que la libertad puede estar bien cerca. Pero el tema de los represores, esa gente que sale, esos mismos cubanos muertos de hambre, porque tienen tanta hambre como el pueblo de Cuba, simplemente tienen una comida más al día. Y quizás, no sé, y le roban la comida a los cubanos, al pueblo. Pero estos cubanos que salen a reprimir al pueblo de Cuba, a darle palos, a matarlos si es necesario para tomar el control de la situación, esta gente no van de conversación, no van de tener diálogo, no van de hacerlos entender nada, Reniel, porque no van de llamados. Porque ya, exactamente, sí, ya eso está perdido. Mira, esa gente, esos oficiales que tienen puesto el uniforme y salen a reprimir o a extorsionar, que es lo mismo, al pueblo cubano día tras día y hacer que ese régimen castrista siga en el poder, esa gente no llevan, a mi criterio, no llevan ningún tipo ni de diálogo, ni de convencimiento, ni de nada, porque hay que ser muy mala persona. Sí. Hay que ser muy todas las ofensas que no sabemos, que no tenemos por qué ahora decir acá, para a día de hoy estar a favor de ese régimen y estar trabajando para ellos directamente para que el sistema siga mal funcionando. Entonces, yo no creo que esa gente que salen a reprimir el pueblo mañana digan, bueno, hoy es verdad que se me fue la mano, me siento mal conmigo mismo. Perdóname que te tenga yo que recordar que sea así. A ti, que en el podcast anterior, cuando hablamos de mi amigo Juan Wilfredo Soto García, que fue asesinado por 3 policías que obedecieron las órdenes de la seguridad del Estado, tú te acordarás la historia. Sí, el policía. Cómo el policía Alexis Herrera de Santa Clara terminó dándose un disparo el 8 de mayo. ¿Por qué el policía se dio el disparo? Porque los mismos agentes de la seguridad que le dieron la orden le dijeron, papito, el muerto lo vas a pagar tú. Mi hermano. Pero es que ese es otro Mario, mira, yo pienso. Mi mensaje traicionar a sus propios perros. Mi mensaje es precisamente a los represores. No se presten para dar golpe. Usted sabe que a ver, van a terminar como Alexis Herrera. Que yo no entiendo. Van a terminar como Alexis Herrera. Okay, cuando me lo permitan yo hablo. Esa es una de las cosas que yo no entiendo de cómo hay personas que siguen apoyando o jugando para el régimen castrista porque ellos mismos desechan a sus sirvientes cuando ya no les son útiles o simplemente cuando tienen que sacrificar a alguien para su propio bienestar. Bueno, pues yo estoy seguro que nos están viendo algunos de ellos y que mira, mejor se llaman a contar. Bueno, voy a dar una idea, si me lo permiten. Yo creo que uno tiene que ver los momentos también. El momento en el que fue asesinado Juan Wilfredo Soto García fue otro momento. Yo diría que ahora la cuestión en Cuba con la represión está mucho peor que hace años atrás. El régimen sencillamente está dispuesto a lo que sea. Y el mismo llamado que hizo abiertamente Díaz-Canel de salir a la calle a asesinar cubanos. Permíteme, Mario, permíteme terminar, por favor. Okay. O sea, la orden de Díaz-Canel, el 11 de julio, de que había que salir a las calles a exterminar cubanos si salían a manifestarse, ya lo dice todo. Así que yo creo que esta gente están dispuestos a cualquier cosa. Por lo tanto, yo pienso que estos represores, cuando dan golpes así como lo están dando, saben muy bien que están amparados por el régimen. Bueno, pues, ellos lo hacen precisamente porque lo saben. Ustedes en lo siguiente. Bueno, discrepa, pero en lo siguiente. De eso se trata el debate, pero sí, permítanme creo que su discrepancia está. Hay represores que nos están viendo y yo sí creo que si tienen un ápice, una neurona inteligente, están oyendo el mensaje que yo les estoy dando ahora. Mejor no se presten, no sigan dando golpes. Dios quiere y lo escuchen. No. Mira, el caso está. Alguien nos está escuchando ahora y está tomando nota. El caso está en que esos represores ya tienen un historial de ser represores. Y precisamente que están defendiendo ellos, pues que aquello no se caiga, porque saben que si se caen, y saben además que si se caen, ellos van a tener que enfrentar a la justicia, porque va a haber justicia en Cuba, en la Cuba futura. Por lo tanto, ellos no quieren que eso se caiga, porque saben que sus caras están ahí. Pues sirva el mensaje para aquellos que por una razón u otra no se han visto en la situación. Bueno, los muchachos únicamente. Los muchachos están pasando servicio que también los cogen. Muchachos, no levanten el palo contra su primo, contra su hermano. Ya eso es un llamado humano. Ya es un llamado humano. No lo levanten y acuérdense, los que no vieron el podcast pasado, vayan y den like de paso. Vayan y den like para que escuchen la historia del policía que terminó dándose un tiro. Fíjense si estos represores, estos comunistas,
no tienen la más mínima conciencia y además actúan premeditadamente. Que las manifestaciones en Caimanera empiezan alrededor de las 7 de la noche o 7 de la tarde, como se quiere entender, y esta brigada especial no se presenta en Caimanera hasta alrededor de las 11 o 10 y media a 11 de la noche. ¿Ustedes creen que ellos no tienen capacidad de presenciarse ahí en ese pueblo de Guantánamo con mucha más rapidez? Por supuesto, pero no les convenía porque el pueblo estaba caliente. La cosa en Caimanera era en serio, no sé. Bueno, y fíjate la cantidad de horas, o sea, se ve en los videos que estaban las plazas llenas. Y fue una manifestación de mucho rato. Exactamente, por varias horas. Y la brigada especial llega alrededor de las 10 y media, entre las 10 y media y 11 de la noche. Primero, cuando ya la efervescencia había bajado su nivel. Lo cual es otra lección. Exactamente. Segundo, estaba el tiempo. O sea, estaba lloviendo. No había buen tiempo. Y tercero, pues ya eran avanzadas horas de la noche. Donde es la forma que es más cómoda de ellos para operar, porque es más fácil para desaparecer a alguien, es más fácil para agarrarlo durmiendo o pues en cualquier otra actividad que no se lo esperen. Entonces, ¿qué se puede esperar de personas, de militares que entrenan para este tipo de actividades? De hecho, te voy a decir algo. Permítanme también aquí. No se puede pretender que ellos vayan a hacer ningún tipo de pensamiento que se cuestione. Te voy a decir algo. De hecho, todo aquel que haya pertenecido a las brigadas especiales, ese tiene que pararse frente a la justicia de la Cuba futura, porque es imposible que tú hayas sido una avispa negra de esa o cualquier cosa de eso y que tú no hayas dado golpe y hayas reprimido al pueblo con violencia. Esa es la única función. Por lo tanto, si tú fuiste miembro de esas fuerzas represivas, ya de paso, ya de plano, tú vas a tener que dar explicaciones en la Cuba futura. Yo te voy a decir algo. Así que eso queda ahí, ¿no? Sí, en esa Cuba futura, cuando lleven a dos bastante grandes, no voy a decir aquí el nombre que iba a usar, que cuando a mí me detuvieron, cuando Obama fue a Cuba, que me sacaron el día que se fue Obama, el martes 22 de marzo del 2016, que ellos se paren delante, si los reconozco, yo les voy a tirar un salve. ¿Saben por qué? Porque... Yo no le voy a tirar salve a nadie. No, sí. No, Mario, se les voy a tirar no. Te voy a contar. Si no se los he contado, se los voy a contar. La justicia tiene que hacerse. Sí, me sacaron de la celda, te voy a contar. Y había un chiquitico así. Ah, bueno, ya, sí, esa historia. Había un chiquitico vestido de civil que daba vergüenza ver el chiquitico aquel dándole orden a los dos grandones. Y el chiquitico, el vestido de civil, parecía ser el que más rango tenía. Y la cuestión es que me sacan de la celda, pero antes de sacarme y liberarme, el chiquitico se para frente a mí así, ¿sabes? Y empieza a ofenderme, me empieza a decir, tú no eres pastor, tú no eres qué sé yo, te vamos a sacar del templo, igual que Jesucristo sacó a los mercaderes del templo, a ofenderme. Yo llevaba 3 días en huelga de hambre, yo llevaba 3 días sin comer, o sea, yo estaba sin energía ninguna. Lo único que me salió fue decirle, a usted no le da vergüenza que usted tiene que hablarme así, con 2 hombres al lado, fornidos y armados además, para poder hablarme así, y está hablando con alguien que lleva 3 días sin comer. Ahí me ofendió más todavía. Llevas 3 días sin comer porque te da la gana, porque se te ha dado comida y no has comido, pero tú eres un descarado. Empezó a ofenderme, manoteándome incluso, como para ver si yo... provocarme, y si yo le reaccionaba, si me quedaba sangre en la vena, lo que me iba a caer era... Claro, sí, exacto. En ese momento, le suena el celular. Y él sale, para no tomar la llamada delante de mí. Cuando él sale, los 2 tipos fornidos que estaban ahí supuestamente para acompañarlo a él, uno de ellos me hizo así. No habló una palabra, pero me quiso decir, no le contestes, no le digas nada. Y por eso le vas a tirar el salve. No le digas nada. No, porque de repente yo me dije, pero espérate un momento. ¿Con quién están estos? ¿Con este o con aquel? No. Escúchame. Para mí fue un acto. No, pero Reniel, espérate. Para mí, en ese momento, fue un acto de complicidad de estos 2 hombres conmigo. Porque yo dije, espérate un momento. Estos hombres, posiblemente en este momento, si les dan a escoger con quién simpatizan más ustedes, con este que lleva 3 días sin comer o con este que los tiene avergonzados a ustedes,
hubieran escogido por mí. Mire, Bueno, yo, eso fue ese- una yo le voy a ese- decir esa es tu algo. opinión. Entonces- El juego este de policía bueno, policía malo Sí, es más es viejo que siempre, la andar a pie. siempre. Yo lo que sé decirte, Vamos a partir de ahí, ¿no? Ellos trabajan mucho con la psicología. Y segundo, que esa persona haya tenido ese, no sé, ese guiño, vamos a decirle, ¿no? Sí. Con usted, no significa que al otro día no haya reprimido a otro cubano. Y que no se Exactamente. haya Yo estoy de pasado acuerdo contigo. desde ese día hasta Exactamente. o anteriormente. Yo pienso que sí Escúchame, tienen que José, ser, Mariniel, que yo tienen estoy que de acuerdo. pasar por la Entonces, justicia. ese día en los tribunales, cuando se presenten estos No dos va a haber guardias, salve. si ellos copiaron a alguien, ese alguien los acusará. Pero yo diré, no, a mí en ese momento más bien me hicieron una señal como que... Mire, yo le no voy le hagas- Bueno. mira, ¿tú sabes lo que me querían decir en esa señal? No le hagas caso a este descarado. No sé, Que Mario. que a quien tenemos ganas de caerle a golpes a él. ¿Verdad? Ese fue el mensaje que yo A mí recibí. sinceramente me Si tú encanta lo su dices, optimismo bueno. y ojalá que esa haya sido la realidad, lo que usted interpretó haya sido lo que sucedió. Ujú. Yo no le doy el beneficio de la duda Tú sabes- a ningún comunista. tú sabes cuándo va a ser ninguno, el y mucho día. Y menos a un represor, menos. activo, A un ¿no? ¿Tú represor. sabes cuándo va a ser Porque- el día y puede estar cerca que aquello se derrumbe? Cuando esta historia que yo te estoy contando termine de la siguiente manera. Cuando llegue la orden de darle al activista, a quien le caigan a golpe, sea a la gente de la seguridad Bueno, del Estado, eso no ha sucedido chiquitito, todavía. que le Ojalá da la suceda. fuerza. Mario, no se ponga Ojalá bravo. suceda, pero no ha pasado Eso va a todavía. pasar, pero cuando esté el pueblo de Cuba en las calles. Eso va a pasar Exacto. hoy entonces, porque Ya hoy está. va la gente Bueno, para la ojalá. calle. Yo quisiera leer los nombres de los De los presos, cinco, de los cinco presos, de los cinco. de los 5 presos de Caimanera, jóvenes todos. Y eso, por supuesto, es también, es una señal de tristeza porque están presos, pero a la vez es una señal que nos está indicando que es la juventud en Cuba la que ya no da más y la que se está atreviendo a salir No a la los calle. podemos abandonar. No, por supuesto que no. Liberen a los 5. A Bueno, los 5 de Caimanera y a exacto. los 1000 Ujú. y tantos de los Sí. desde el 11 de julio y los presos políticos de antaño como Bausa, como Ernesto Borges Exacto. Pérez y Todos los y presos muchísimos políticos. más que hay. Pero vamos entonces a leer los nombres de estos 5 que son los más Esto es recientes. bien importante porque a todos los miles de presos, fíjense, 5 más. Estos Ajá, son los 5 exacto. Sí, no, 5 Los más que nuevos se 5 conocen presos. hasta que conozcamos. ahora. Exacto. Se conocen hasta ahora. Adelante. Bueno, Felipe Correa Martínez, Ujú. Yandris Pelier Matos, Ok. Rodi Álvarez González, Ujú. Luis Miguel Alarcón Martínez, Ujú. Daniel Álvarez González. Ya. Son los 5 Bueno, nombres. pues, todo mi respeto. Hombres todos, jóvenes, muy jóvenes. Todo mi respeto para estos 5 jóvenes. Todo nuestro respeto, nuestra solidaridad y por supuesto que no podemos olvidarlos. Y- 5 más que se agregan a la larga lista de presos fíjate, políticos en si lo Cuba. estamos diciendo nosotros desde Washington, D.C., que hemos hecho lo que hemos podido, porque vamos a contar aquí qué hicimos, ¿no? Ujú. Pero si lo estamos diciendo nosotros en Washington, D.C., yo creo que el pueblo de Caimanera tiene la responsabilidad Ujú. de no abandonar Pero a no el esos pueblo de 5 jóvenes. Caimanera, el Yo- pueblo de yo Cuba. quiero decir algo. El pueblo de Cuba En el completo. caso de estos 5 muchachos de Caimanera, Gracias a ellos comió toda Caimanera, por lo menos al día siguiente. en el caso de estos 5 muchachos de Caimanera, lo que es Luis Miguel y Felipe, que son hermanos, se sabe que están en la unidad de operaciones de Guantánamo. Ujú. Pero en el caso de Rodi, de Yandris y de Daniel, están en paradero No desconocido. se sabe dónde están. No se sabe dónde están. No se sabe si están vivos o si están muertos. Ujú. Sí. Entonces, yo creo que es bien importante que la comunidad cubana en general alce su voz por estos muchachos, que se exija fe de vida por estos 3 cubanos que estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión y, por supuesto, A la manifestación. a manifestarse y decir lo que Pero piensan. yo vuelvo al pueblo de Caimanera. Si bien eso es cierto que todos los cubanos, incluso nosotros que somos cubanos en Washington, D.C., estamos levantando la voz y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por la libertad de ellos, cae una responsabilidad enorme sobre el pueblo de Caimanera. Esos 5 son de ustedes, de entre ustedes, salieron de entre ustedes y fueron llevados como escarmiento. Y gracias a ellos ustedes comieron un poquito mejor los días siguientes. No abandonen a esos 5 muchachos, por favor. Hay una cosa importante que el pueblo de Que Cuba no tiene se que diga que entender. los cubanos abandonamos a nuestra propia gente. Que no se diga eso. Hay una cosa importante que el pueblo de Cuba tiene que entender y es que ellos tienen todo el derecho del mundo a exigirle cuentas al régimen. Al régimen o a cualquier gobierno que esté en algún momento que esté frente. Los gobiernos tienen que rendirle cuentas al pueblo. No es el pueblo al gobierno, es el gobierno al pueblo. Exactamente. Entonces, el pueblo de Cuba tiene todo el derecho del mundo, eso es un derecho del pueblo de Cuba, a exigir cuentas
Tienen que rendirme cuentas. ¿Qué está pasando? Es que en Cuba ¿Por qué no funciona tengo la inversa. alimentos? ¿Por qué no tengo alimentos? ¿Por qué vivo tan mal? Esa fue la ¿Por qué tú protesta. me quitas la corriente? Para Es eso que fue esa la protesta. Es que esa fue la Entonces, protesta, pero el pueblo de exactamente. Cuba tiene que interiorizar y tiene que entender eso. Y tiene que seguir saliendo a las calles. Y tienen que saber además que la libertad tiene un precio. Aquí las cosas no son gratis. Es que Hay un precio para todo y hay que pagar ese precio Es que para esa poder es- obtenerlo. Esa es la aberración de las organizaciones políticas en Cuba. Que es que las organizaciones políticas y de masas están para representar los intereses de quienes las integran. Y en Cuba funciona a la inversa. En Cuba las organizaciones políticas y de masas representan los intereses de quienes las dirigen. Ujú. Y a su vez de quienes dirigen a estos. Entonces, por supuesto, la pirámide está invertida totalmente. Claro, porque en los totalitarismos todos tienen que rendirle cuenta al Estado totalitario, pero el Estado totalitario no le rinde cuenta a nadie. De hecho, y aunque no es el tema, Y eso está mal, por supuesto. aunque no es el tema, pero es el tema porque aquí todo tiene que ver. Acaban de aprobar una nueva ley de comunicaciones que es un asco. Sí, por supuesto, Y- para coaccionar más y reprimir más toda la libertad Y si de tiene que expresión. ver, si tiene que ver porque lo que tú acabas de decir, Renier, que ellos lo que quieren es que sus objetivos y sus intereses sean los que sencillamente predominen, no, que prevalezcan. Pues en la ley de comunicación dicen que los medios pues van a usar la libertad de expresión siempre y cuando coincida Estén a favor con el los régimen. intereses del Partido ¿Qué libertad de expresión Mira, es esa? yo creo que aquí hay, Irresistible. yo creo que aquí hay Irresistible. dos o tres conclusiones importantes. Una es el miedo que tiene el régimen a que esta efervescencia se contagie en el resto de los poblados en Cuba, en el resto de las provincias. Dos es la ineficiencia o el desinterés del régimen comunista de poder crear un estado de bienestar en Cuba, ¿no? Y bueno, y tercero es que este régimen está dando sus últimas patadas de abajo. La Exacto. libertad en Cuba se está expandiendo Y el verano, como y el se verano, expande una llama con y el con verano gasolina. caliente apenas y comienza. la realidad, ¿no? La precariedad en la que se vive está llevando a los cubanos al límite. Y cuando un hombre, dígase hombre, entiéndase la raza humana, no tiene nada que perder, la frase lo dice en sí mismo, no Exacto, tiene nada no que tiene perder. nada que perder. Sí. Los padres de estos Entonces, muchachos lo decían. Se, O sea, se van a reproducir otros 11 de julio, Dios quiera, y sea un último Masivo, sea 11 de masivo, julio. verdaderamente masivo. Y por eso, Millones de personas en las calles. y a mí me gusta hacer hincapié en este punto. Tenemos que estar todos los cubanos fuera de Cuba. Todos los cubanos dentro y fuera de Cuba en las calles. La dictadura se va a caer, pero con todos los cubanos en las calles. No son solo los cubanos dentro de Cuba los que tienen que salir a las calles. De hecho, yo pienso que los cubanos que estamos fuera de Cuba tenemos doble responsabilidad. Primero porque somos cubanos y segundo porque tenemos la oportunidad de estar en libertad, de no recibir palos, de no ir a la cárcel, de no perder el trabajo Los que por no- manifestarnos, por alzar la voz por los que no tienen voz. los que no hemos sido deportados, porque ya van 2 aviones, vuelvo y repito, cargados de gente para allá, que esa gente sí no tiene nada que perder ya. Claro, pero esos son los recién llegados que, bueno, no sé, Sí, los los están recién deportando llegados, ahora. pero bueno, digo, Pero se supone que ya los que están... calzando lo que tú dices, Renier, los que hemos tenido la Exacto. bendición de no ser deportados. Los que ya estamos instaurados como tal en el Y por exilio, esa pues... razón, permítame que lo diga, pues nosotros aquí en Washington DC nos manifestamos. El jueves pasado nos salimos a la frente a la representación de la dictadura en Washington DC y allí levantamos nuestra voz por Por los estos 5 y por todos los presos los políticos. 5 presos de Guantánamo, así lo decíamos, pero también hablamos de todos los demás presos Por supuesto. y llenamos la acera frente a la embajada de algunos nombres, porque por supuesto no Son muchos no nombres. alcanzan las aceras en Washington DC, si Ujú. vas a escribir nombre por nombre, no alcanzan las aceras, pero llenamos la acera frente a la embajada de consigna, abajo Díaz Canel, libertad para los presos políticos, patria y vida bien grande, Cuba decide, en 11 fin. de julio, 11 bien de grande julio. también. O sea que levantamos las voces allí, pero no es que levantamos las voces, es que este podcast está saliendo hoy sábado, pero ya nosotros vamos a estar convocando para esta próxima semana y yo digo, vamos a ver qué pasa. Si el sábado pasado, después que salió el podcast nuestro, el pueblo de qué manera salió para las calles, ¿qué puede pasar hoy? Este fin de semana, ¿dónde va a ser? Porque va a ser en algún lugar, yo no tengo duda de eso. Y a medida que se acerca lo más cruento del verano caliente,
Sí, se van va a levantar la van a gente. haber muchas más Entonces, manifestaciones. independientemente de lo que pase de aquí al jueves próximo, pues nosotros en Washington DC vamos a volver de nuevo frente a la guarida de la dictadura, porque hay 3 cosas que se van a conmemorar. Exactamente. La próxima semana vamos a estar teniendo 2 manifestaciones frente a la guarida del castrismo acá en Washington, D.C., donde estaremos haciendo una especie de vigilia entre el 18 y el 19 de mayo, porque, bueno, en esta semana se nos conmemoran 3 momentos, 3 sucesos importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Pues el primero es el natalicio de nuestro apóstol. No, el aniversario de la muerte. El aniversario de la muerte, perdón, me equivoqué. Sí. El aniversario de muerte de nuestro apóstol José Martí. Sí. También se cumplen 2 años el 18 de mayo de que Michael El Osorbo está en prisión, Sí. injustamente, y además el 20 de mayo pues se cumple o se cumpliría otro cumpleaños, ¿no?, de la fundación de nuestra república. De la República. O sea, una fecha detrás de la otra. 18, 19 y 20 Y 20. de mayo vamos a estar teniendo 3 fechas Sí. importantes y no, como siempre, no vamos a dejarlo pasar por alto. Entonces yo creo y vamos a estar ahí que en las calles donde deben estar todos los cubanos. Sí. Exacto. Es muy importante en este podcast que estamos hablando de los sucesos de Caimanera, que quede claro de que no estamos hablando solo de lo que hicimos el jueves pasado, sino de lo que vamos a hacer el próximo jueves y el próximo viernes. Y lo que nos mantendremos Sí. en lo que estaremos haciendo Sí. mes tras mes, día tras día, mientras exista un solo preso político, mientras los comunistas estén en el poder. Entonces, estamos haciendo un llamado a todos los que nos están viendo. Hoy es sábado, entonces de aquí al jueves, usted tiene tiempo si se nos quiere unir en Washington, D.C. para protestar frente a la embajada de la dictadura. Es importante Porque decir es que importante. vamos a estar los 2 días. Como Vamos bien a tratar de dices estar tú, la mayor Reinier, cantidad de es tiempo. importante que también el exilio vuelva a despertar. Que ese despertar que hubo cuando el 11 de julio del 2021 vuelva a resurgir. Porque realmente nosotros, de alguna manera, somos también la inspiración para los que están dentro de la isla, ¿no? Exactamente. De alguna manera. Tenemos que seguir, no podemos decaer, no podemos sentirnos fracasados para nada. Porque esta es una lucha cruenta contra la dictadura, y si nosotros desfallecemos, pues hasta No, ahí llegó todo, mire, ¿no? Esto es algo que hemos hablado en varias ocasiones, y es que si los que estamos fuera de Cuba perdemos la motivación, Ujú. sentimos Que se ha perdido, que se hallo está yo un echando, poco, ¿no? que se está haciendo un sacrificio en vano, que queda para los cubanos Los que están dentro de sufriendo Cuba dentro de la y que isla. están No, pero presos yo dentro de encuentro Cuba. algo. Exacto. No, mientras existe un solo preso político, no se puede perder la fuerza, Mira. no se puede parar de denunciar, no se puede dejar de luchar. Renier, nosotros O sea, vivimos para la- los presos políticos, para la gente que fue presa a raíz del 11J, no ha pasado un solo día que ellos no estén en guerra. No Exacto. ha pasado un solo día en que su postura haya cambiado. Ujú. Porque sí, han existido algunos presos que la dictadura ha podido quebrar, pero no han sido la mayoría. No. La mayoría se han mantenido Están firmes en su ahí postura. firmes Incluso todavía. algunos lo han entendido Ujú. en la trayectoria, ¿no? Ujú. Desde que los apresaron en Mira. lo adelante. Y es una realidad que la comunidad en ese momento, los cubanos en ese momento sintieron, se identificaron con lo que estaba sucediendo en Cuba, y desde todos los lugares del mundo los cubanos salieron a apoyar las protestas dentro de Cuba. Ujú. Pues las protestas dentro de Cuba no se han acabado. El 11 de julio fue el 11 de julio del 2021, pero a raíz del 11 de julio se han seguido sucediendo muchísimas cosas, y hay cubanos que desde ese día no han parado de pelear, y no han parado de pelear Ujú. frente con frente a la dictadura, Exacto. dentro de las mazmorras. Entonces nosotros que estamos fuera de Cuba, que vivimos en libertad y que no tenemos ese asedio de organismos represores, pues no podemos parar de luchar. Exacto. No podemos parar de luchar, no podemos parar, y no se nos pueden quitar las ganas. Lo de Caimanera fue el 6 de mayo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, como tú dices, bueno, el 11J, el 6M, o sea, las protestas han No, el seguido. 11J, el 6, el sí. 6M, las protestas que se dieron Sí. en los palacios, Pero mira, en distintos municipios de La Habana se han dado protestas, Sí, en, sí, otros, sí. en Sí. otros lugares del Oriente también. Lo O sea, no cierto es es que que aquí hemos hablado en no han varios sido podcasts, sucesos sueltos. hemos hablado de cómo nuestros hermanos dentro de la isla nos inyectaron de pasión al nosotros verlos a ellos en las calles de Cuba, y salimos nosotros a las calles del mundo. Es cierto que las protestas se mantuvieron, pero la represión fue muy fuerte, y como que se intentó apagar ese furor, esa pasión.
la gente de Caimanera yo creo que ha tenido un valor esa protesta que hemos estado analizando aquí. Seguro. Porque esa protesta ha venido como a resucitar una llama que alguna gente pensaba que se había apagado. Y mira, la respuesta somos nosotros mismos aquí. Fíjate que estamos con pullover en este podcast. Ustedes saben que otras veces venimos un poco más emperifollados, como se dice. Estamos con nuestros pullovers de... Sí, es que venimos directo. Protesta, Hemos venido directo a la protesta. Hemos venido de una protesta frente a la embajada a hacer otra protesta acá, pero sí, con micrófonos. Exactamente. Y ahí estás tú con el rostro de Antonio Maceo. Antonio Maceo. Gallos. Es gallos, no gallinas. De hecho, gallos, no gallinas. De hecho, quiero agradecerle, aprovecharle. ¿Y qué significa eso de gallos no gallinas? Gallos no gallinas es el eslogan y la marca en sí de otro cubano. No, pero las gallinas que no, alza la Bueno, la gallina también tiene... Sí, pero bueno, es un contexto, imagínense. Oye, ahora no vamos a ponernos a criticar la idea de sentido. La verdad es que es un cubano, es otro cubano más que alza su voz por la libertad de los presos políticos. Es un gallo. Por la realidad que existe en Cuba y además hace todo este tipo de ideas, ¿no? Para apoyar. ¿Y quién es el amigo, René? Bueno, su perfil, su página en Instagram, su website se llama así, Gallos, no gallinas. Lo voy a buscar. Y yo creo que la frase se debe más, no a desameritar las gallinas en sí, por femenina, sino a la frase de que necesitamos gallos, no gallinas, porque esto siempre se ha utilizado, por lo menos entre los hombres, ¿no? De que no, si eres cobarde, pues eres una gallina. Yeah. Entonces yo creo que va más enfocado a eso. No, porque cuidado, porque las gallinas en Cuba son bien valientes, ¿oíste? Cuidado con eso. En Cuba han salido gallos, más cuidado gallos, con eso. Pero aún así, yo creo que la frase va más al contexto de que si eres cobarde te dicen que en Cuba lo que hace falta son gallos. Claro. La verdad es que esta página tiene muchísimos pullovers con mucha cubanía y están bien buenos. Les recomiendo que vayan a su sitio web y por favor a todos los emprendedores que apoyan además la causa de la libertad. Ese con el rostro de Maceo y con un tapaboca con la bandera de Cuba está bien. Está en señal de protesta de las manifestaciones, de cómo hay que por cierto, pudiera ser la época de pandemia, pero por cierto, una cosa que es importante también decirle a los cubanos, que no salgan a protestar a las calles así. Enseñando el rostro, no enseñen el rostro. Es que ahí, tápense la cara. En ese punto que usted acaba de tocar es donde entra los métodos de lucha no violenta bien pensados. Claro. Por eso es que los métodos de lucha no violenta no es simplemente no usar violencia, no, es organizar y pensar bien un modo de actuar para favorecer la realidad o la protesta que se quiera hacer. Pero ese es otro punto importante. Y esto es lo que está pasando con las protestas que se han dado. Ese es otro punto importante. Que se han dado sueltas, que las protestas son orgánicas, las protestas no son pensadas. Exactamente. No hay premeditación. Entonces es muy difícil que surja un acaloramiento, por decirlo de alguna manera, y que a esa hora, espera, déjame ponerme un trapo en la cara que me voy a cagar en la madre Fidel. No, desgraciadamente no se da así la cosa. Ese es un punto importante. Por eso es que tenemos que organizarnos más como comunidad para poder hacer ese es un punto importante y ese es otro llamado también a la oposición interna dentro de Cuba, que se supone que tiene las herramientas para eso. Yo creo que debería ser un llamado a la interna y a la externa. Hay que organizar realmente al pueblo de Cuba. Hay que darle las herramientas para que el pueblo de Cuba luche, no de manera espontánea como lo está haciendo hasta ahora. Digo yo, si es difícil organizar al exilio cubano en libertad, más difícil va a ser organizar un pueblo de Cuba con una dictadura asediando todo el tiempo. Pues yo les tengo y con recursos reducidos. Sí, yo les tengo 198 podcasts que podemos hacer. Un podcast por cada método no violento de pero hace falta que esos métodos también lleguen al pueblo de Cuba y que lleguen de manera organizada. Por método, pero claro, nos vamos a demorar mucho con 198. Sí, capaz que sea Cuba Libre y todavía nosotros nos vamos a demorar la mitad de los métodos. Pero sí creo que vale la pena. Pero sí se pueden resumir, y debatir porque es una realidad que la lucha no violenta es el mecanismo por el cual la mayoría de los pueblos en las naciones que han vivido situaciones similares a las nuestras se han liberado, pero con mucha organización y con una masividad bastante absoluta, se podría decir. Bueno, decir. Mientras tanto, es importante decirle a los cubanos que van a salir a la calle a protestar que no salgan así. Cuídense, que no muestren su cara. No muestren su cara. Cúbranse la cara. Cuando lleguen al lugar donde se convocaron o donde se van a reunir,
para no llamar la atención en ese sitio, entonces tápese la cara porque va a haber gente filmando, los videos van a salir, que es importante que salgan, por supuesto, porque esa es la forma de documentar qué fue lo que ocurrió. Si, por ejemplo, no hubiéramos visto los videos de lo que ocurrió, pues cualquiera diría que lo que el régimen está diciendo es verdad, que fueron 3 gatos borrachos los que salieron, ¿no? Pero es importante que se cubran la cara, porque su cara la está viendo el mundo entero, pero también la están viendo los sátrapas del régimen. Yo creo que otro de los mitos que Caimanera ha desmitificado es y además que se pudo escuchar en los videos donde se ven las manifestaciones, es cuando dicen, cuando se refieren acerca del bloqueo, ¿no? Donde dicen, no, y dicen que es por culpa del bloqueo, pero no hay bloqueo nada. No hay bloqueo. Ya la gente está entendiendo que Exacto. el bloqueo es interno. Sí existe un bloqueo, pero es interno. Exacto. Y es puesto por la dictadura castrista. Exactamente. Entonces, es otra de las cosas que yo creo que Caimanera no aportó a desmitificar un poco esta gran mentira que la dictadura ha sabido manipular muy bien. Pues lo cierto es que la gente de dentro de Cuba, nuestros hermanos dentro de la isla, nos inyectan a nosotros, los de fuera de la isla, que a veces pudiéramos pensar, no, ya se acabaron las pasiones del 11J. No, nos han vuelto a reinyectar y nos han hecho poner pullovers para el podcast y para las protestas. Bueno, yo creo que al revés, ¿no? Lo pusimos a la protesta y ya vinimos y... Este mío, René, que hablaste del tuyo, pues tiene que ver con Solidaridad, que fue el sindicato al cual nos referimos ya, de Polonia, un sindicato que terminó derribando supuestamente a un sistema que se basa en el proletariado. Y el proletariado tumbó al sistema comunista en Polonia, Lech Walesa, con el movimiento Solidaridad, que llegó realmente a aplicar los principios de la no violencia y tumbó al comunismo. Así que creo que es sumamente importante que la gente en Cuba... Tienen que organizarse. Hay que organizarse. Yo creo que hay varias cosas no hay de otra a resaltar acá. El pueblo de Cuba está perdiendo el miedo. El pueblo de Cuba se está enterando no solo de quién es el enemigo, sino de cómo juega el enemigo, de cuáles son sus mentiras. La dictadura castrista teme muchísimo a día de hoy porque este modus operandi, o sea, este entendimiento que están teniendo los cubanos de que es la manifestación, de que es frente a los organismos del Estado, dígase el partido, la sede del partido o cualquier institución. Lo que represente exactamente, dependiendo de donde uno esté, que es ahí donde hay que ir a hacer los reclamos de una forma pacífica y organizada, pero reclamos específicicos y contundentes. Y firmes. Exactamente. Contundentes. Y además, pues, la dictadura no solo le teme a esto, sino muestra ese miedo, ¿no?, que le tiene a esta efervescencia que existe en Cuba, producto de la precariedad en la que se vive y de la ineficiencia de ellos mismos. Y es también cómo tratan, ¿no?, de luego de que ponen la situación bajo control, pues montar una historia. Eso lo han hecho siempre. Lo único que ahora no le sale bien porque ya se sabe. ¿Cómo se llama el pobre infeliz que cogieron para salir en una caimanera vacía? Eso es un que lo he visto en tantos memes. ¿Quién es ese tipo, chico? Un desaguacatado. Un desaguacatado. Exacto. Oye, el caso es que ya los videos circularon por la internet, se hicieron virales, entonces son tan ridículos que luego quieren aparentar otra cosa. Pero de verdad, otra situación que no fue real. Yo le hablaba a los represores ahorita. Caballero, si le hablaba a los represores y a los que dan los palos, caballero, que nadie ponga el bobo como lo puso ese tipo que sacaron, que ha hecho el hazme reír. Es que ese hombre no tiene donde meterse. Es que esta gente... Oye, el tipo rompió récord en memes. Es que estos comunistas es una cheardad tras la otra. No tienen calidad, no tienen creatividad, no tienen nada. Pero esto sirve para crear. Reniel, o sea, es que basándose en la mentira, pues eso es lo que de ese hombre es una ensurdez. De ese hombre cuyo nombre no sé cuál nombre será, pero se han reído ellos mismos. Te lo aseguro. Hasta Díaz-Canel se rió del tipo. Hasta Díaz-Canel. Caballero, quiero no ponga el golpeador, pero tampoco ponga el bobo. Quiero leerles un pequeño post que publicó mi amigo Jorge Carpio. Él es periodista profesional. No sé, no estoy segura si está ejerciendo el periodismo ahora. No creo. Bueno, con esta nueva ley de comunicación. Pero quisiera leer este post que él publicó, o sea, lo hizo público, no es nada privado ni nada que se le parezca, por lo tanto creo que puedo leerlo acá. Pero miren qué gracioso está y qué sugerente. Dice, en el municipio de Caimanera se produjo una indisciplina en una fiesta pública por personas embriagadas. La población contribuyó a restablecer el orden. Desde hace varias horas hay calma en la localidad.
escribió la cuenta Minfar Cuba. Ya no tienen a quién culpar y la cogen con los kurdas. Eso no, coño, no sean tan chapuceros. Bueno, déjame decirte que si se siguen metiendo con los kurdos, echando la culpa a los kurdas, Con tantos kurdas. con tantos kurdas que hay en Cuba, cuidado, que la cosa se puede ir por los kurdas. Bueno, Cuidado con esto. Sí, yo creo que... Cuidado con esto. Pero realmente sí son muy chapuceros, porque Ahora- lo que es real es que ya es imposible poder tapar el sol con un Caballero. dedo, porque la internet existe y por supuesto todas estas cosas quedan en la internet, quedan documentadas, así que luego cualquier historia que ellos hagan es por gusto. Y eso es otra de las cosas también que yo creo que Gaimanera también ha puesto un poco en evidencia, ¿no? Y es que el régimen está perdiendo también un poco este monopolio sobre lo que es la divulgación de la información Exacto. dentro de la isla, porque Aún a pesar de todas las medidas que toman, de todas las medidas medidas que toman, de todas las amenazas contra el pueblo, la internet sigue funcionando y los cubanos siguen publicando cosas, así que... Sí, yo quisiera anotar 2 detalles más de tantos detalles que se pueden sacar de esta revuelta allí en Caimanera. Uno es que recuerden que en el podcast anterior también hablamos nosotros de que se habían suspendido, ¿verdad?, las marchas por el 1 de mayo. Y ellos pues parece que trataron de hacer una movida y decir, no, vamos a hacerlo el día 5. Vamos a hacer el día 5. Y la cuestión es que lo que trascendió a nivel mundial no fue lo ridículo que hicieron del día 5, que sacaron pipas de cerveza por ahí en los pueblos. Hasta una boda en pleno desfile, Sí, o sea, no. O cosas sea, ridículas. Lo que trascendió Ya nos tienen acostumbrados. no fue lo que ellos prepararon para el día 5, fue Sino lo la que manifestación. el pueblo de Caimanera, Tenía levantó. preparó o hizo, ¿no? o sea que quedaron en ridículo total. Y lo segundo que quería decir, caballero, porque honor a quien honor merece. Yo en lo personal quiero agradecer a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana porque lo expresaron con claridad. Denunciaron la represión contra el pueblo y denunciaron también que tumbaron la internet. Obviamente aspiramos a mucho más, pero honor a quien honor merece. Salieron y lo publicaron en la Bueno, página. de hecho todavía estamos aspirando a que hagan algo por la internet para que el régimen no pueda seguir cortando en la internet al pueblo cada vez que haya una manifestación. Sí. Suponíamos que el gobierno de Biden iba a hacer Y algo, ojo con pero esto, no hicieron ojo con absolutamente esto, nada. Que no hemos hablado en este podcast de la ubicación geográfica de Caimanera y de que es un poblado histórico. No, sí hablamos No, al sí, lo dijimos principio. al principio, Sí. Lo dijeron, Sí. miren mi mala memoria ya. Voy a tenerme Sí. que operar del cerebro. Sí, parte de los de ojos. la memoria, Pues espérate de la memoria. Sí, la cuestión es, caballero, que y con esto, ya que me agarré del agradecimiento que le di a la embajada, contamos un poco más con ustedes. Desde la embajada se le puede mandar mucho internet a media Habana, caballero. Yo le pido esto. De hecho, no se lo Si la pido. administración Biden No, tenga es alguna que- vuelta política, exacto. ayudar a- A lo Exacto. mínimo que aspirábamos nosotros después de las protestas del 11J era que Era la internet. para Cuba, Internet libre para Pero Cuba. de ese Cuba. optimismo hemos debatido en otras Sí, ocasiones. sí, pero volvemos no a hay voluntad política de la No, administración de Reniel, Joe Biden Reniel. para ayudar a los cubanos a Me va- ser libres. Me vas a echar a perder lo que estaba diciendo, hermano. No, pero agradecí a la pero es que es embajada. la verdad, usted puede agradecer aquí. Agradecemos a la embajada de los Legal. Estados Unidos en La Habana. Gracias por haber publicado esto en su página. Aspiramos a más. Aspiramos a que por lo menos los No, cubanos a ver, puedan tener tenemos que internet estar- libre. Tenemos que estar Reniel. claros de algo y que nadie tilde este podcast Reniel. de, no sé, de estar alineado de una manera u otra. De Nosotros somos partidista. 3 cubanos libres e independientes cada uno y cada cual tiene su punto de vista. Yo no, sinceramente, no tengo ese optimismo que usted tiene con los sí lo tengo. demócratas. Yo sí lo tengo. Pero aún así eso no significa que cubanos en Washington DC esa sea su postura. No, porque- Esa es mi postura. pero quiero La de aclararte Reniel algo, Cedeño. quiero aclararte Yo algo, de los Reniel. demócratas no espero nada bueno, ni espero los izquierdistas, ni espero los socialistas, Yo ni espero tampoco. Sí, pero quiero aclararte algo. Si yo espero Para de- mí socialismo, si yo comunismo, espero, izquierdismo es la si misma yo mierda. espero de los demócratas, más espero de los republicanos. Así que no te comas un cable conmigo. ¿Cómo? Si yo espero de los demócratas, más espero de los republicanos. No. Con esto lo que le estoy dando es un aviso a los Yo espero los Le- republicanos, no espero nada. Con esto lo que le estoy dando es una alerta a los demócratas. Si no quieren ellos llevarse, han tenido a Cuba ahí, han podido ser la administración. que no les Que interesa, se si lleve la- ellos no lo que les se han interesa. encargado Sí, es pero- oxigenario Pero Reniel, históricamente. el 24 es el año que viene. Esto también es un mensaje para la administración. Podría incluso incidir en el 24 que cayera la dictadura comunista, precisamente ahora. Esto es un mensaje para los demócratas. Ya le di un mensaje ahorita a los represores, este es un mensaje a los demócratas. No dejen para los que vienen después. Den ustedes. Mire, Mario, desgraciadamente nuestra realidad va más allá
o el contexto en el que nosotros estamos va más allá de que sea meramente una lucha por la libertad de Cuba, ¿no? Esto va de una agenda globalista donde la izquierda se está impulsando con muchísima fuerza y, por supuesto, los demócratas, la dictadura castrista, la dictadura de Maduro, la dictadura de Ortega, están alineados en la misma frecuencia. Pero, bueno, ya yo he dado mi opinión sobre eso y francamente te digo... Volviendo a la embajada, que estoy dando mi agradecimiento a la embajada, esperamos mucho más. Yo, a lo mínimo que puedo esperar, ya no hablo aquí como ciudadano cubano, ahora hablo como ciudadano norteamericano. Yo como ciudadano norteamericano que soy, cuento con los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, para ayudar al pueblo cubano. Lo mínimo que pueden hacer es poner en la embajada en La Habana una Wi-Fi. Yo creo que lo mínimo que pueden hacer... Para que cuando tumben el internet, ellos tienen para dar internet. Yo creo... Pero, ¿dónde está el otro lugar donde pueden dar internet? En Caimanera, en la base naval. Que la próxima vez que el pueblo de Caimanera, que puede ser este sábado, puede ser hoy, se vuelva a levantar porque tienen a 5... Si tenían un problema el sábado pasado grande y era el hambre que estaban pasando, el pollo que le dieron ya se les acabó. Ya tienen hambre otra vez. Pero ahora tienen un gran problema. Ahora, aparte del hambre que había y de la miseria que había, que sigue igual porque ya se acabó el pollo ya, tienen a 5 hermanos de ustedes presos. Por lo tanto, yo no dudo que el pueblo de Caimanera vuelva a salir hoy. Pero tampoco yo dudo que el gobierno americano, que me representa a mí, le dé al pueblo de Caimanera internet desde la base naval. Bueno, pero yo creo que pueden hacer más, Mario. Yo creo que pueden hacer más. Yo creo que ellos pueden darle internet. Sí, pero yo creo que ellos pueden darle internet al pueblo de Cuba entero. Si ellos quieren, lo pueden hacer. Lo que sencillamente, yo en esto sí estoy alineada con Reinier. No hay voluntad política de este gobierno demócrata de Biden en ayudar al pueblo de Cuba a que alcance su libertad. Eso no va a ocurrir. Yo te lo he dicho otras veces, te lo reitero ahora, aplaudo tu optimismo, pero a veces los optimismos tienen que estar basados en la realidad, porque tampoco vamos a andar por allá por las nubes. No va a pasar absolutamente nada con este gobierno. Yo le digo el mío, que difiere totalmente de tu. No es tanto un criterio, perdóname ahora que yo, como un deseo. Bueno, claro, un deseo, todos deseamos lo mismo. Deseo, igual que el Cuba sea libre ahora mismo. Exacto, que todos los comunistas estén pagando por sus crímenes y que no existe un solo preso político. Entonces, una cosa es lo que yo desee y otra cosa es la realidad. Entonces, yo pensando que alguien de esa gente que aconseja esté viendo esto, pues miren, hagan quedar mal a Reinier de hoy, sorpréndanlo. Ojalá sea así. Que Reinier tenga que agradecerle a Biden. Biden, perdóname, porque yo pensaba que tú no. Con muchísimo gusto me tragaría mi orgullo. Sorpréndanlos. Ojalá. Además, ustedes son votantes y yo también. La realidad es que este es un poco especial porque dentro del podcast estaremos poniendo imágenes de las protestas que hicimos frente a la guarida del castrismo acá en Washington, D.C. Así que no deberíamos extendernos tanto debatiendo entre nosotros. La intención con la próxima semana es poderle transmitir a ustedes las protestas y una especie de vigilia, ¿no?, que vamos a estar realizando también frente a la guarida del castrismo. ¿Y por qué no en la propia Cuba, Reinier? De aquí a la semana que viene puede haber caído el castrismo. Bueno, ya entonces no habría que manifestarse ni protestar. Lo que habría entonces que ir a Cuba para celebrar y para ayudar a levantar el país, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero no es la realidad que tenemos ahorita. No. Así que... Por cierto, Reinier, hoy que nos están viendo, mañana es Día de las Madres, ¿no? El podcast se está saliendo hoy sábado, mañana es Día de las Madres. Creo que lo mínimo que deberíamos hacer es felicitar a todas las madres que nos puedan estar viendo, incluyéndote a ti, Joa, que no nos estás viendo, que estás aquí sentada. Felicidades, Joa, y felicidades para todas las madres del mundo, especialmente las cubanas. Felicidades. Y una mención aún más especial a aquellas madres que estén en prisión o que están en prisión. Las madres que están en prisión y las madres que tienen a sus hijos presos. Creo que es muy importante mencionarlas a ellas, no los nombres tal vez, pero sí tenerlas bien presentes, esas madres que sufren por sus hijos presos o que están en prisión, por supuesto, que creo que es ya el extremo las madres cubanas, de lo que puede vivir, ¿no? O sea, creo que vale la pena que los mencionemos porque es el Día de las Madres, pero han sufrido mucho, la verdad. De hecho, si miramos el nombre de nuestra patria, Cuba, pues nos suena a mujer, ¿verdad? Nos suena como a una madre de todos nosotros. Es una madre que sufre, una madre que ha sufrido. Una madre mucho. que están destruyendo. Y las madres cubanas
independientemente de que todos los cubanos hemos sufrido, yo creo que si hablamos de un rol de la familia, de alguien que ha sufrido más, esa ha sido la madre. Y hay una cosa, En el podcast pasado veíamos Sí. la madre de Juan Guilfredo Soto García, la viejita, pero veíamos también cómo hasta la madre del policía. Sí, hay una cosa. También lloró. No, es que eso no se lo pongo en cuestión. Si vemos a Yo Cuba no como creo- madre, no espero fíjate, nada si vemos a producido Cuba de ninguna como madre, estamos viendo a una madre que sufre tanto por sus hijos malos como por sus hijos buenos. Ujú, ujú. O sea, está viendo a un grupo de sus hijos enfrentando y maltratando a otro grupo de sus hijos. Una madre siempre va a querer tener a todos sus hijos. Sí. Y esa es Cuba, ¿no? Yo- Y está sufriendo precisamente ahora porque un grupo de esos hijos se está comportando mal y está tratando de destruir a la otra parte de sus hijos. Sí. Así que nuestra madre Cuba está sufriendo tremendamente por todos sus Sí, hijos. ya este fue tema de podcast anterior, no voy a volver a hacer la historia, pero sí solamente quiero recordar que aquel 8 de mayo, que era Día de las Madres del año 2011, en Santa Clara había dos madres llorando. Una era la viejita, la mamá de Juan Guilfredo Soto García. Hay un video por ahí también de ella, y a lo mejor se puede poner a propósito que es Día de las Madres. Ella estaba llorando y estaba llorando la madre del policía, Y Alexis Cuba lloraba Herrera. por ambas madres. Entonces esas dos madres representaban Triste, ¿no? a las madres cubanas, como dice Joa. Y si hablamos del sufrimiento de las madres cubanas, sufrimiento por hijos muertos, sufrimiento por hijos presos, Ujú. o sufrimiento porque están presas ellas, como tú dices, Reinier, Exactamente. y tienen a los hijos en la casa que no los pueden ver, o sufrimiento porque tienen a los hijos exiliados, Reinier. Sí, hay muchas maneras de sufrir porque realmente el castrismo ha destruido nuestro país. Y eso es una cosa que es muy lamentable. El castrismo es un sistema que ha destruido a Cuba. Ha destruido a Cuba en todos los sentidos. La ha destruido espiritualmente, la ha destruido materialmente. Lamentablemente nos han arrebatado el país y tiene que llegar el momento en el que el pueblo de Cuba decida de una vez por todas recuperar el país que les robaron. Los cubanos de hoy sencillamente no han disfrutado la patria, no saben qué cosa es un país, qué cosa es una nación, qué cosa es la patria. No la han disfrutado porque se la robaron. Le han robado todo, le han robado la historia, le han robado la nación. Así que es tiempo ya de que el pueblo de Cuba se levante y paguemos todos el precio que tengamos que pagar por la libertad. Porque ese precio hay que pagarlo. Nadie es libre si no paga un Y precio. por cierto, hablando de madres cubanas, y esto tiene que ver con Camarioca, obviamente, porque había muchas madres ahí, la madre de... Con Camarioca. con Caimanera. Caimanera, De perdón. manera. Ay, No, yo me quedé, yo dije, bueno, eché Camarillo. para adelante la gente de Camarioca, que son las de hoy. Ah, bueno. No, ya. no dije nada, fue Caimanera. Ok. Perdone, me adelanté. ¿Qué pasó con las madres de No, Caimanera? La madre de Caimanera. Victoria es como se llama la madre de dos de estos jóvenes Mm. presos. Y Sí. pienso ahora mismo en Victoria, pensando en todas las madres cubanas que tienen hijos presos. Y yo creo que el mejor regalo que pudieran tener todas las madres cubanas, los mismos las de Caimanera que las de Camarioca, la gente de Camarioca, pues el mejor regalo que podrían tener es que por fin Cuba fuera libre. Para que nunca Ese más, sería el mejor regalo para todos los cubanos. para que nunca más haya una madre cubana que tenga que llorar por tener a su hijo lejos, en otro país, o porque su hijo preso. está preso, O o porque muerto. ella es la presa por buscar comida para los O hijos. muerto, En fin, que ya es el extremo, ¿no? en Así fin. mismo, por eso la libertad de Cuba es responsabilidad de todos los cubanos. Ujú. Y desde aquí les estamos invitando no solo a pelear por la libertad, sino a ser cubanos en Washington, D.C., para juntos alzar la voz por los que no tienen voz, porque todos somos responsables de la realidad de Cuba. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Somos Cubanos en Washington, D.C. en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter. Así que, Pastor, por favor, regálanos Gracias, una oración. Reniel. Antes de orar, solamente decirle, les esperamos el próximo jueves 18 y el próximo viernes 19 aquí en Washington, D.C. Frente a la guarida del castrismo. Van a ver imágenes de esta protesta que hicimos esta semana pasada, el jueves, pero en esta próxima semana queremos ver las imágenes de ustedes con nosotros en Cubanos en Washington, D.C. Voy a orar entonces. Dios Todopoderoso, mi oración ahora es por Cuba, que es como una madre que está llorando. Mi oración es por todas las madres cubanas que tanto sufren, ya sea por hijos presos, ya sea por hijos muertos. Pienso en la madre de Juan Guilfredo Soto García, pero pienso también en la madre del policía Alexis Herrera que golpeó a Juan Guilfredo. Es un drama terrible. Pienso en las madres que están presas también por querer un país mejor para sus hijos. Pienso en las madres que lloran porque sus hijos se han ido lejos a otro país y en este Día de las Madres no van a poderle dar un beso, no las van a poder felicitar, por lo menos de cerca, darle un abrazo.
Dios Todopoderoso, yo te quiero rogar y te quiero pedir que la libertad de Cuba venga ya. Te quiero pedir tanto por la gente de Caimanera como, ¿por qué no? Creo que tal vez hasta los errores tú los pones en nuestra mente, como por la gente de Camarioca, por todas las madres de toda Cuba, porque Cuba entera necesita la libertad. Te ruego por todos los presos políticos, te ruego desde los que llevan décadas enteras hasta estos 5 jóvenes de Caimanera. Por favor, te ruego la libertad para ellos, pero te ruego la libertad para toda Cuba. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos hagas el milagro. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén, Amén. y amén. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Abajo Díaz-Canel! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo el castrismo! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo! ¡Que viva la libertad! ¡Viva! ¡Abajo la PNR! ¡Abajo! ¡Abajo la seguridad del Estado! ¡Abajo! ¡Abajo los represores! ¡Abajo! Ortega asesino. Maduro asesino. Freedom for the political prisoners. Freedom for Cuba. Freedom for the Western Hemisphere. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Latinoamérica libre! ¡Patria viva! ¡Patria y vida! ¡Patria viva! ¡Patria y vida! ¡Patria viva! ¡Patria y vida! ¡Dios, patria, vida y libertad! ¡Dios, patria, vida y libertad! ¡Dios, patria, libre y libertad! ¡Dios, patria, vida y libertad! ¡Dios, patria, libre y libertad! ¡Dios, patria, ¡Vida y libertad! ¡Dios, patria, vida y libertad! ¡Vida y libertad! Dios, patria, vida y libertad! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el socialismo! ¡Abajo el comunismo!
chavismo. Abajo el chavismo. Libertad para los presos políticos. Human rights for Cuba. 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 Libertad para las damas de blanco. Arriba la libertad. Arriba la democracia. Cuba. Patria y vida, patria y vida, patria y vida, patria y vida. Homeland and life, homeland and life, homeland and life. Castro asesino, Díaz-Canel asesino, Petro asesino, Chávez asesino, Maduro asesino. Dios, patria, vida, libertad. Dios, patria, vida, libertad. Dios, patria, vida, libertad. Dios, patria, vida, libertad. Free the Guantanamo 5. 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 Viva el movimiento San Isidro. Libertad para Cuba. Libertad para Nicaragua. Libertad para Venezuela. God and freedom. God and freedom. God and freedom. Díaz-Canel asesino. Freedom for Cuba! 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 Eso nos han enseñado, ya no le creemos que el engaño ha terminado.
más blanco. ¡Viva la dama de blanco! ¡Viva la dama de blanco! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Y viva la libertad! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Martí! ¡Viva Washington! ¡Viva San Martín! ¡Viva Sucre! ¡Viva Oswaldo Paya! ¡Viva Harold Cepero! ¡Viva Harold Cepero! ¡Viva Lara Pollán! ¡Viva Orlando Zapata Tamayo! ¡Vida por Wilfredo Soto! ¡Libertad para Diubis Lorenzo Tejeda! ¡Libertad para los prisioneros políticos! ¡Libertad para los jóvenes! ¡Libertad para los profesores! ¡Libertad para los doctores! ¿Por qué estás acá? Estoy acá por las libertades para Cuba, por la democracia y para que Venezuela, para que Nicaragua, para que el resto del nuestro hemisferio se una en contra de la tiranía, se una en contra de Maduro, se una en contra de Díaz-Canel. ¿Cuál es tu nombre? Simón Molina Herrera. Placer, hermano. Gracias. John, ¿por qué estás acá? Yo estoy acá para hacer presencia, para exigir la libertad de todos los presos políticos cubanos, para recordar en especial los 5 hombres en Guantánamo que se llevaron presos este sábado, 6 de mayo, por ejercer sus derechos fundamentales. Estamos aquí también para Salina Bajo, Michael Castillo Soto, que la semana que viene va a cumplir 2 años de cautiverio por ejercer sus derechos. Estamos aquí con Luis Manuel Otero Alcántara, artista preso por expresarse. Estamos aquí para Juan Wilfredo Soto García, asesinado por espíritus de la dictadura hace años, injustamente. Estamos aquí con Orlando Zapata Tamayo, también otra víctima de la dictadura. Estamos aquí con Osvaldo Payá Sardiñas. Estamos aquí para Harold Cepero, asesinado en el 12 de julio por el régimen castrista. Por eso estoy aquí hoy. Gracias. Nosotros estamos aquí porque esta es la representación de la dictadura en Cuba, de la que oprime al pueblo cubano, de la responsable de la muerte de miles de cubanos en estos más de 60 años de asesinato, la responsable de miles de presos políticos ahora mismo en las cárceles cubanas, incluyendo a estos 5 jóvenes que son los más recientes de todos los miles que mantienen en prisión. Estamos aquí por todas las madres cubanas porque esta vigilia o protesta nuestra es cercana al domingo Día de las Madres y estamos pensando en tantas madres cubanas que no pueden celebrar ni festejar porque a esta hora tienen a sus hijos presos o a sus hijos muertos o los tienen lejos en el exilio porque han tenido que emigrar con nosotros. Estamos aquí por Victoria, la madre de uno de estos muchachos presos de Caimanera. Estamos aquí porque la madre Cuba está llorando. Estamos aquí reclamando libertad para el pueblo de Cuba, reclamando libertad para todos los cubanos, reclamando justicia para los presos políticos, justicia para aquellos que han sido asesinados y que aún permanecen con impunidad total por parte de ese régimen asesino, ese régimen opresor. Estamos aquí para que el pueblo de los Estados Unidos que pase por aquí mismo vea que hay cubanos que están reclamando la libertad de su país. Vea que en Cuba existe un régimen de oprobio que maltrata y que oprime a su pueblo. Estamos aquí para ser la voz de los que no tienen voz. Estamos aquí para darle visibilidad a aquellos a los que el régimen quiere ocultar completamente. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos, libertad para cada cubano, que los cubanos de fuera de la isla puedan regresar a su país en libertad total, que los que viven dentro de la isla puedan tener libertad para producir, para trabajar, para vivir, para expresarse. Eso es lo que estamos haciendo aquí y vamos a seguir haciéndolo mientras en Cuba haya un régimen tan opresivo y tiránico como el que existe. ¡Viva Cuba libre! Y abajo la tiranía. Abajo. ¡Abajo la tiranía! ¡Abajo Castro! ¡Abajo el socialismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
Patria y vida. 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 Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los hijos de Cuba. Libertad para las madres de Cuba. Libertad para los profesores. Los trabajadores. En Cuba hay un despotismo que tenía 60 años. Por eso está acá. Muchas gracias. Y porque lo más importante que podemos los cubanos libres hacer es enviarle ayuda a las familias de los presos políticos. Un pueblo que no olvida a sus héroes merece ser libre. Muchas gracias, Fran. ¿Por qué está acá? Yo, porque me alentó mucho ver lo que están haciendo en Caimanera, Guantánamo, y para recordarles a todos que siguen 5 presos por el 6 de mayo, el sábado, y los queremos libres, como todos los presos políticos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Silvia Layón. Muchas gracias, Silvia. Arriba la justicia. Arriba la libertad. Arriba, Arriba la democracia. arriba, Arriba la abundancia para Cuba. arriba. No lo podía creer. Libertad para los 5 de Guantánamo. Libertad para Cuba. Libertad para Venezuela. Libertad para Nicaragua. Díaz-Canel asesino. Abajo el comunismo. Abajo la opresión. Abajo la tiranía. ¡Abajo comunismo! ¡Abajo comunismo! ¡Comunismo, no más castrismo! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Patria y vida. ¡Patria y vida! 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 En Cuba la tiranía sobra. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad para los presos políticos. ¡Libertad! Libertad para los 5 de Guantánamo. ¡Libertad! No más presos políticos. Libertad. Libertad de expresión. Queremos libertad de expresión para Cuba. ¡Tenemos derecho a tener derechos! Teachers, back, please, on the road. ¡Amén! Dios Todopoderoso, en este día, muy cerca del Día de las Madres, pensamos en Cuba, que es como una madre para todos nosotros, nuestra madre, que pedimos que nuestra madre deje de llorar, que nuestra madre deje de sufrir, que nuestra madre deje de sufrir por hijos asesinados, hijos e hijas, por hijos e hijas presos, por hijos e hijas exiliados, por hijos e hijas con hambre, por hijos e hijas sin futuro. Te queremos pedir por todas las madres también que pueblan nuestra nación, por las que viven y también pensamos en las que han partido, por la tristeza de ver a una Cuba que todavía llora. Te rogamos la libertad de Cuba y te rogamos que nunca más, pronto, una madre cubana tenga que llorar.
por hijos desaparecidos, por hijos muertos, por hijos presos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, la libertad para todo el pueblo cubano. Sí, también la libertad, por supuesto, para todos los presos políticos, desde los más antiguos que llevan decenas de años, Ernesto Borges Pérez, Miguel Díaz Bauza y otros muchos, hasta los 5 jóvenes más recientes de Caimanera. Te pedimos por todo, porque las cárceles cubanas están abarrotadas de presos, pero te pedimos también por todos los cubanos que están dentro de esa isla prisión y por los que estamos fuera de nuestra isla, que también sufrimos y añoramos estar en nuestra tierra y que nuestra tierra sea libre. Te pedimos la libertad para Cuba, te lo rogamos en el nombre de Jesús, gritando como gritaban aquellos que eran fusilados: ¡Viva Cristo Rey! En su nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. ¡Viva Cuba libre y democrática! ¡Viva! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y libertad! ¡Patria y libertad! ¡Viva Cuba libre y democrática! ¡Viva Cuba libre y democrática! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Patria y vida! 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 ¡Patria y vida!